Bien, ¿cómo estamos familia? El día de hoy pues vamos a hacer un video bastante sencillo, más que nada hacerlo como una especie de ejercicio para ir entendiendo dos puntos importantes. Primero, entender realmente cómo obtener una correcta dirección en una sesión operativa y cómo ejecutar, pero en este caso vamos a ir desde una perspectiva de temporalidad menor. Muchas veces está relacionado directamente a M5 o a M1, temporalidad de 1 minuto, temporalidad de 5 minutos. En este caso específicamente vamos a hablar de 1 minuto. Después, al finalizar esta parte del video, lo que vamos a hacer, y les voy a dar mi perspectiva si realmente es tan importante operar en 1 minuto, si realmente es muy relevante, es obligatorio o no. ¿Por qué? Porque creo que obviamente lo más importante aquí es tratar de sacar el mayor provecho al mercado, pero de alguna u otra manera sacarle el mayor provecho alineándolo con nuestro estilo y forma de operar. Tratar de crear una correcta relación entre mis tiempos con el trading y no al revés. Yo no puedo adaptarme al trading, sino el trading tiene que adaptarse a mi forma o a mi estilo de operar. Bien, entonces antes de iniciar, pues todo lo que ustedes han visto en este video rápido que se ha mostrado en la parte introductoria es la parte del mapeo de mercado, que es básicamente lo que hemos hecho, es ir de temporalidad en temporalidad, marcando la dirección, marcando nuestras zonas de interés y donde el precio ha podido crear reacciones. ¿Cuál es el objetivo de todo este proceso? Que de hecho ya lo hemos venido viendo en diferentes videos. El objetivo de todo esto es ir entendiendo qué es lo que ha hecho el precio anteriormente, qué es lo que podría hacer el precio en un futuro o hacia dónde podría ir y dónde actualmente está reaccionando. Si yo tengo el antes, el durante y el después, yo puedo crear una narrativa y crear todo un proceso de cómo se ha ido moviendo el precio para yo saber hacia dónde se puede dirigir, planteándome desde dónde estoy parado actualmente. Entonces, para ubicar esto y para tener en cuenta este movimiento, yo voy a hacer este pequeño esquema aquí. Vamos a poner esto por aquí y vamos a armar un escenario como este. Ok, voy a marcarlo aquí. Denme 1 minuto y esto lo voy a poner por aquí, ¿vale? Entonces, si yo tengo una situación como esta, vamos a poner esto por aquí, vamos a reducir esto. Bien. Si yo tengo una situación como esta,
hay algo muy sencillo que yo tengo que entender. Es que si yo estoy dentro de esta estructura alcista, yo entiendo que estoy dentro de una zona de interés. ¿Okay? O actualmente el precio me ha creado un impulso o un movimiento alcista. Por lo tanto, el precio, al crear ese retroceso o ese pullback, el precio está llegando a una zona de demanda. ¿Okay? De la misma manera, por aquí, lo que está haciendo el precio es generar un impulso y llegar a una zona de demanda. Bien, entonces, esto yo lo entiendo desde una perspectiva de una temporalidad, vamos a decir, mayor. ¿Okay? ¿Cuál es el criterio que yo tengo que entender primero como paso número uno? Yo primero debo identificar cómo es mi estructura, cuál es la dirección en la temporalidad mayor, dónde podría reaccionar el precio para seguir esas continuidades y actualmente también no solamente los impulsos, sino también dónde el precio me está generando estas reacciones de corrección. Entonces, si yo tengo esto claro, yo lo que puedo hacer, y hay algo que siempre vamos a tener en cuenta, es entender que para saber la dirección de una manera eficiente y correcta, por lo menos debo aplicar una regla, que es alinear mínimo dos temporalidades. Alinear mínimo dos temporalidades. ¿Y esto qué significa? Que yo voy a aplicar los conceptos de multitemporalidad. El mercado no solamente se analiza en una sola temporalidad. Yo necesito más detalle, necesito mayor dirección. Perdón, para yo entender la dirección necesito ver diferentes temporalidades que me permitan confirmar una correcta dirección. Entonces yo aquí voy a aplicar dos conceptos interesantes, que es la estructura, entiendo la dirección, y la fractalidad. ¿Qué me está diciendo cada porción de esta estructura? Que cuando yo baje de temporalidad me va a crear una serie de escenarios que me van a dar confirmaciones. Yo entiendo que este impulso tiene una fractalidad alcista, que al momento de llegar a una zona de reacción que me puede dar un posible retroceso, va a tener que crearme un cambio de dirección. Y el precio, al llegar nuevamente a una zona de demanda, el mercado va a tener que darme nuevamente una zona o un cambio de dirección alcista. Este concepto me va a permitir ir entendiendo cómo yo puedo utilizar las temporalidades o la multitemporalidad a mi favor. Ahí vamos a hacer esto un poquito más rápido. Entonces, si yo entiendo este proceso y este concepto, básicamente lo que estoy entendiendo aquí es lo siguiente. Si yo tengo un impulso y el precio llega a una posible zona de reacción para crearme un cambio de dirección, yo puedo operar un posible retroceso. Si el precio llega a una zona de continuidad, el precio en este escenario se está alineando, porque si yo veo, y vamos a suponer que esta temporalidad es una temporalidad de 1 minuto y esta temporalidad es de 15 minutos, yo entiendo que este movimiento de 1 minuto en este escenario me está permitiendo alinear 15 minutos desde una perspectiva alcista y 1 minuto desde una perspectiva alcista. Esto que me permite crear una confirmación, porque usualmente el precio va a generar un retroceso. Si yo entro de una manera inmediata, lo más probable es que a mí me genere un riesgo sin confirmación. Es como tratar de girar un carro a una velocidad sin bajar los cambios o sin desacelerar. Lo que te dice el mercado es lo siguiente: estamos viniendo a una velocidad, pero si voy a crear ese giro o esa continuación de la estructura mayor, yo tengo que bajar algunos cambios, reducir la velocidad y cambiar la dirección. Si no, lo más probable es que el precio simplemente caiga. Si no me da confirmación, probablemente es porque el precio puede seguir buscando una dirección bajista en este escenario, ¿okay? Y no alcista. Entonces yo puedo utilizar esto a mi favor. Pero ahora, ¿cuál es el dilema muchas veces? El dilema es el siguiente. ¿Qué pasa, Diego? Vamos a decirlo así. ¿Qué pasa si es que yo hoy, mi sesión operativa inicia no desde aquí, ni siquiera desde aquí, sino desde aquí? Desde este punto.
¿Qué pasa si mi sesión operativa inicia desde este punto? Entonces yo lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente. Es más, vamos a poner que inicia desde este punto. Lo que yo voy a tener en cuenta es lo siguiente. Si mi sesión operativa no inicia desde aquí y yo arranco esa sesión teniendo ya la confirmación, lo que yo voy a buscar es una continuidad. ¿Y qué voy a tener en cuenta? Nuevamente, que el precio haya llegado a una zona de temporalidad mayor, que el precio me haya generado ese cambio de dirección, por lo tanto ya se dio la confirmación. Y número 3, el precio me tiene que dar una continuidad, pero esa continuidad la voy a buscar en las zonas baratas del último impulso. Por ende, si yo voy a buscar un escenario, puedo buscarlo partiendo de este punto. Vamos a poner aquí, vamos a poner otro color para que se entienda que es de otra temporalidad. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la ruptura y aquí tengo mi zona de interés. Entonces esto es algo que a mí me va a permitir entender y saber ubicarme. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la dirección de la temporalidad mayor, tengo la zona donde el precio ha mitigado para crearme la continuación, yo ya vengo de una confirmación y el precio prácticamente me está dando una continuidad. Entonces no siempre vamos a tener el mejor escenario de encontrar el precio antes de que llegue a la zona o incluso generándose esta formación. Podemos ya encontrar la formación hecha y podemos aprovechar esa dirección. ¿Listo? La misma manera es como si yo me encontrara en este impulso y el precio yo lo ubico antes de llegar a esta zona. ¿Qué es lo que voy a buscar? Pues simplemente que el precio llegue a esta zona, me genere ese cambio de dirección más algunas confirmaciones adicionales claramente y que me cree nuevamente esta opción de ventas de retroceso. ¿Cuál es la diferencia entre esto y este movimiento? Hay una gran diferencia, que aquí sí tengo alineadas las temporalidades y aquí no. Sobre todo si es que nos vamos a enfocar en temporalidades de 15 y 1 minuto. Si esto es 15, operar a 1 minuto es básicamente irnos sin confirmaciones. ¿Por qué? Y esto no significa que uno no pueda operar, no significa que uno no pueda desarrollar un movimiento, sino que probablemente necesites buscar confirmaciones adicionales para tener una mayor claridad en este movimiento. Número 2, es que este escenario, al ser 15 minutos y esto un rompimiento, un movimiento de 1 minuto, probablemente para la gran mayoría no es tan necesario o incluso no sería necesario bajar a movimientos en segundos. Si es que uno lo hace, pues puede hacerlo y seguir alineando en temporalidades tan pequeñas, pero no lo veo tan necesario y urgente hacerlo de alguna u otra manera. Entonces probablemente sería mejor buscar algunas confirmaciones adicionales para buscar esa probabilidad de retroceso, y entendiendo que el retroceso pues es un tipo de operativa inherentemente de riesgo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no siempre el precio va a ir a capitalizar zonas por debajo del 50%, no siempre te genera la eficiencia de la manera correcta, porque el mercado pues simplemente no es perfecto y las eficiencias no son inmediatas. Bien, entonces yo puedo tener este escenario, puedo partir entendiendo, por ejemplo, la dirección alcista, ¿okay? Y ya sé dónde estoy ubicado y hacia dónde voy a dirigirme. Mi primer objetivo va a ser tomar este alto y mi objetivo pues puede ser simplemente llegar a estas zonas y nuevamente seguir con las correcciones. Si yo tengo esto claro, tanto desde una perspectiva alcista como desde una perspectiva bajista, porque lo puedo ver también de esta manera, ¿no? Teniendo en cuenta que el control es de las ventas, sabiendo que aquí puedo generar una confirmación para seguir esa oportunidad de ventas. Si yo tengo en cuenta todos estos escenarios, voy a saber ubicarme frente al mercado, voy a saber ubicarme en la apertura de una sesión. Muchas veces buscamos las condiciones ideales y perfectas y realmente no siempre va a pasar. Probablemente si es que esas sean buscar las condiciones ideales y perfectas, probablemente sean muy pocas las oportunidades que encontremos, sobre todo hablando de una temporalidad tan pequeña que es 1 minuto, que nos permite encontrar incluso más oportunidades. Sin embargo, si yo tomo en cuenta estas condiciones, voy a saber qué hacer en estos escenarios. Nuevamente, siempre teniendo en cuenta las zonas, obviamente
si son caras o baratas, teniendo en cuenta si ya me generaron confirmaciones, si voy a entrar en un escenario de formación nuevamente alcista o de una continuación alcista o viceversa, si voy a entrar en un retroceso, bien, o puedo entrar en la continuidad de un impulso. Bien, entonces todos estos escenarios para mí van a ser ideales a tener en cuenta para entender cómo yo ubicarme en una sesión operativa. Bien, entonces vamos a llevar esto un poquito a la gráfica, todo lo que hemos ido teniendo. Y esto de aquí lo vamos a borrar por aquí. Y vamos a irnos nuevamente a 15 minutos. Bueno, estábamos ya en 15 minutos. Y vamos a venir desde este punto que básicamente hemos aperturado la semana o esta última semana. Bien, entonces yo voy a entender lo siguiente. Vamos a entender lo siguiente. Ok, vamos a entender lo siguiente. Y todos estos círculos, pues básicamente son la sesión de Nueva York, que la idea aquí era buscar un poquito, referenciarlo y obviamente saber qué podíamos hacer en una temporalidad de un minuto confirmando o alineando M15 con un minuto. Ok, y vamos a hacer lo siguiente aquí. Lo primero que yo estoy ubicando en esta sesión, que ha sido del día lunes, nuevamente voy a marcarlo como si fuera un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. ¿Okay? Aquí hubo una especie de acumulación básicamente hasta llegar. ¿Okay? Entonces esto lo voy a poner así. Se va a ver un poco extraño. Voy a quitar incluso esto de aquí para que la opacidad no nos genere tanto ruido. Bueno, ¿okay? ¿Qué puedo tener en cuenta en este escenario? Bien. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que el precio venía de una continuidad de impulso de 15 minutos. Voy a marcarlo. Okay. Voy a marcar por aquí las rupturas. Yo por aquí, por ejemplo, tenía esta zona que era un 50% del movimiento. Podría tener esta zona. Y por ahí que podría tener este movimiento de compra de 15 minutos. Lo voy a poner, referenciarlo nuevamente. Okay, de 15 minutos y que aquí el precio me ha podido crear una reacción en esta temporalidad. Esta es la apertura de Nueva York. Esta zona, yo tenía una zona de interés aquí. Okay, y yo puedo interpretar qué hizo en un minuto, hasta dónde llegó. Puedo seguir la continuidad o de las compras o ver cómo el precio me ha dado un retroceso si es que yo podía operar ese movimiento en un minuto. Así que vamos a ver qué es lo que pasó en un minuto. Aquí debería usar el bar replay que probablemente me permita un poco evitar este problema de retrasar. No es tanto que yo lo use como una especie de, como ya expliqué en un video anterior, no es que yo lo uso como para utilizarlo para entender compras, ventas. No lo uso en ese sentido, simplemente es para evitarme bajar de temporalidad y estar retrocediendo tanto. Es básicamente para eso. Después no tiene otro uso, al menos en mi caso. Bien, entonces yo puedo ver aquí que teníamos en una temporalidad de un minuto, ¿no? Okay. Aquí se pudo haber visto alguna formación de un minuto como tal, pero no es una formación que venía de simplemente mitigar una zona de interés importante para mí, que era 15. Okay. De hecho, casi se da una oportunidad de compras. Puede ser de una continuidad de un minuto, simplemente un minuto, básicamente. Pero me gusta más revisar estos escenarios y vamos a ver si los tenemos. Okay, vamos a ver si los tenemos. Aquí yo tengo un movimiento donde mitiga una zona de 15. Tengo un cambio de dirección. Veo que el precio va respetando la oferta. Ojo que yo aquí voy a ir entendiendo los posibles escenarios. Okay, luego voy a ir marcando incluso los escenarios que para mí son mucho más ideales, que obviamente cumplen ciertos requerimientos. Pero aquí pues veo que el precio va respetando las temporalidades de un minuto. Seguimos en una situación de ventas. Okay. Puedo ir marcando estas zonas que el precio va reaccionando, entendiendo cómo va tomando algo de liquidez.
rupturas, aquí hay rupturas, y aquí tenemos una zona interesante, ¿okay? Porque de hecho la fractalidad me sigue marcando un movimiento bajista, ¿okay? Probablemente teníamos este movimiento que no había generado eficiencia, bien, que actualmente el precio pues había llegado a una zona de interés como esta. Si lo refinamos, lo voy a marcar ahí, lo voy a dejar marcado, y esto vamos a borrarlo también un poquito, no nos haga tanto ruido. Bien, tenemos reacciones bajistas, sigue con los movimientos de alguna u otra manera bajistas. Aquí veo como el precio me puede ir creando unas tomas de liquidez. Entonces, de todo este movimiento, para mí esta zona era la más relevante. Bien, y acá tenía una posible zona de entrada, ¿no? O podría haber entrado desde estas cadenas de ventas, o simplemente, o sea, por esta confirmación de tomas de liquidez, particularmente son los mejores escenarios. ¿Okay? Un movimiento que podríamos buscar el 1 a 3, en este caso el 1 a 3, y tendríamos este posible escenario de ventas del día lunes. ¿Okay? Nuevamente, la idea aquí es ir entendiendo cómo yo he podido alinear temporalidades o incluso aprovechar una especie de retroceso. ¿Dónde apertura la sesión de Nueva York? Aquí. ¿Yo pude haber aprovechado esta oportunidad de compras? Sí, porque aquí tenía una especie de manipulación que se había generado, pero no era un movimiento para mí ideal mientras se hubiera llegado a una zona de 15 como tal, ¿no? Que hubiera creado una reacción. Simplemente aquí se generó la ruptura de 15 minutos y se está creando la continuidad del impulso generado en un minuto. ¿Okay? Que bueno, es una zona válida, pero de momento no la vamos a marcar aquí, solamente la vamos a referenciar. Bien, llegó a una zona de interés, llegó a una zona cara, podríamos haber buscado este cambio de dirección, y probablemente aquí sea uno de los escenarios de un minuto no tan favorables para operar en contra de la tendencia. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo voy a crear una confirmación, pues tengo pocas probabilidades, o mis probabilidades son muy bajas si solamente me hace este quiebre, porque igual yo sé que la temporalidad mayor está alcista. Entonces, si yo voy a operar este retroceso, idealmente, si no fuera un minuto y fuera 15 minutos, yo volvería a buscar una confirmación aquí para poder realmente entrar y tener dos temporalidades alineadas. Pero como este no es el caso, como de un minuto nosotros ya no vamos a bajar a una temporalidad más pequeña, que sería segundos, porque no lo creemos relevante, pues ese puede ser el riesgo que podemos ir tomando. Entonces esto puede estar considerado en nuestras reglas. Incluso muchas veces si vamos a operar un minuto tiene que haber mucha mayor confirmación, si no simplemente no se operan estos escenarios, y si se operarían los escenarios de compras, ¿no? Porque el precio ya llegará a una situación de 15, aquí sí se está alineando nuevamente la temporalidad y se está creando un escenario de compras para seguir la dirección mayor. ¿Cuál es el problema aquí? O vamos a decir, ¿cuál es la desventaja aquí? Que ya se acabó nuestra sesión operativa. Particularmente, yo opero de 7 a 12. Básicamente puedo permitirme estar máximo 5 horas frente a la gráfica si es necesario para buscar alguna oportunidad. Si no, pues simplemente no. Hay personas que sí buscan más tiempo, menos tiempo, pero esto ya es un tema de gustos, decisiones que obviamente tienen que estar también planteados en tu sistema. Bien, entonces esto sería el escenario número 1 en el día lunes. Vamos a regresar a 15 para ir a otro escenario. Okay. Vamos a ir al siguiente escenario. Nuevamente sería por aquí. Okay. ¿Qué es lo que entendemos? Primero, que el precio llegó o creó todo un desequilibrio fuera de sesión. Probablemente esto es sesión de Londres. Okay. Los que están en Londres también pueden activar esto para utilizar Londres. Okay. Entonces Londres sí dio una oportunidad interesante para una expansión alcista. Y bueno, obviamente en Nueva York, pues después de este impulso, probablemente lo que ha tenido que es acumular y corregir. Bien, entonces, partiendo ya de este escenario, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
El precio acaba de llegar nuevamente a una zona de reacción para crear una posible corrección. Pero vamos a ir entendiendo que realmente podríamos aprovechar. ¿Okay? Voy a venir aquí y comienzo a tener en cuenta lo siguiente. Tengo un movimiento que había creado una ruptura, digamos esta es nuestra última ruptura alcista, que incluso fue a tomar liquidez de este último alto. ¿Okay? Buscamos el cambio de dirección, porque ha sido con cuerpo esta ruptura, tenemos este movimiento, aquí tenemos nuestro primer quiebre, por ende el precio me crea una fractalidad pendiente aquí. Aquí vamos aplicando un poco de conceptos de liquidez y nos comenzamos a preguntar si este máximo había tomado liquidez. No, este máximo había tomado liquidez, tampoco. Entonces entiendo que son movimientos de inducción y esos movimientos de inducción básicamente van a ser tomados en un futuro si es que el precio llega a regresar y va a llegar a una posible zona por encima del 50% de este movimiento para tomar esa entrada. ¿Era una entrada válida? Sí, un poco forzada para mi gusto personal, pero de alguna u otra manera era una entrada válida simplemente aplicando algunos conceptos de liquidez. Pero lo que sí puedo ir viendo es que la fractalidad que me ha ido generando también es una fractalidad alcista. Sigo estando en una zona cara, sigo estando en un escenario en donde el precio lo que está haciendo es simplemente crear estos cambios de dirección. Ahora, yo aquí nuevamente, ¿qué pude haber buscado? Nuevamente puedo tener en cuenta este movimiento. Yo veo que el precio está respetando estas zonas. Veo que por aquí está tomando una liquidez como tal. Veo que estructuralmente me está generando la ruptura. Pues aquí sí puedo tener una oportunidad o un movimiento. Okay. ¿Cuál hubiera sido mi zona realmente válida de interés? Este movimiento, que era el último que tenía el imbalance. Esta zona pues no era tan ideal para mí en este caso, pero sí esta zona, que el precio simplemente no termina llegando como tal. Pude haber aplicado simplemente el concepto de irme por el 50 y llegar a un escenario, ¿no? Por encima. Sin embargo, aquí el precio lo que hace es no llegar al 1 a 3. Vamos a ver si llega al 1 a 3. Sí, muy exacto, llega al 1 a 3. Y luego pues lo más probable es que o no llegaba al 1 a 3 o simplemente te sacaba en break-even, ¿no? Porque obviamente aquí después de un movimiento, un buen recorrido mínimo, aquí ya tendríamos que haber puesto una protección del trade, ¿no? En break-even. Que hubiera sido ideal en este momento. A ver, particularmente donde me gusta ubicar el break-even. Me gusta ubicar el break-even siempre en un escenario donde yo ya no pueda tener el control. Si yo voy a estar en un movimiento bajista, vamos a poner que yo tengo aquí un escenario de ventas, aquí. Yo sé que de este punto al menos tiene que llegar a este punto B. De este punto A tiene que llegar al menos a este punto B. Por ende, mi break-even lo voy a poner aquí. Vamos a suponer que aquí mi objetivo es el objetivo que siempre busco, 3R. Entonces aquí no pongo break-even, aquí lo único que espero es que el precio vaya directamente al TP. Pero si esto es menor al 3R que yo busco usualmente, vamos a suponer que esto es 2,5 puntos. Obviamente aquí sí voy a poner un break-even. ¿Por qué? Porque una vez que el precio toma esta liquidez o genera una ruptura de este mínimo, yo ya no tengo el control. Yo ya no sé si el precio o va a seguir el impulso y puede seguir cayendo y cayendo, que sería algo beneficioso para nosotros, o simplemente el precio puede caer e inmediatamente crearme una corrección que me quite beneficio. Entonces yo siempre me voy a proteger desde un punto donde yo ya no pueda tener control. Bien, esa siempre va a ser mi perspectiva desde cómo ubicar ese break-even. ¿Listo? Bueno, este sería un escenario particular, ¿okay? Probablemente un escenario con menor probabilidad el día martes, ¿okay? Teniendo en cuenta una temporalidad de 1 minuto, nuevamente siempre ubicando qué cosa,
¿Cuál era mi movimiento de 15? Todo este impulso. Estoy en una zona cara, entonces estoy reaccionando en una zona de corrección. Probablemente simplemente que un minuto también esté bajista, yo puedo aprovechar esa corrección. Nuevamente, el precio no está llegando a una zona del 50%, y esto es algo que hay que tener en cuenta siempre en una corrección, que no siempre te va a crear la eficiencia. Bien, entonces nuevamente se acabó se acabó nuestro escenario de sesión, pues buscamos otra posible oportunidad. Ok, vamos aquí nuevamente y vamos a buscar el siguiente escenario, que sería el día miércoles. Okay. Este escenario pues incluso se compartió por Instagram, que fue un escenario pre-noticia. Okay. De hecho se tomó la oportunidad. Obviamente siempre hablamos lo siguiente, hablamos de que no es recomendable operar en una situación de noticia, y si vamos a operar pues siempre debe ser post. En este caso el escenario se dio en un escenario pre, porque ya veníamos con una operación colocada horas antes. Okay. Y de hecho se gestionó de una manera correcta para que la noticia no nos perjudique, vamos a decirlo así. Okay. Entonces nuevamente el precio venía de una ruptura de 15 minutos. Vamos a ponerlo por aquí. Bien, hay algo interesante que vamos a marcar por aquí. Y el precio, a ver, nunca crea rupturas con cuerpo, por ende pues lo que interpretamos es una toma de liquidez más que otra cosa. Podemos hacer dos movimientos aquí o considerar todo un solo impulso, simplemente considerar este impulso y este impulso, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí lo que ha hecho el precio es venir a equilibrar la fractalidad anterior, fue a mitigar una zona de órdenes, ok, y bueno, lo que hace es tomar la liquidez para simplemente equilibrar la zona y generar la expansión. Es nuevamente el concepto el siguiente: yo tengo un impulso, tengo una zona barata, por decirlo así. Vamos a marcar todo esto como uno solo, teniendo en cuenta el concepto de liquidez que estamos entendiendo aquí, que todas estas mechas son liquidez. Tengo todo el impulso, el precio llega a una zona barata, el precio llega a una zona de M15. Lo que voy a buscar en la apertura de la sesión es que el precio llegue a estas zonas, se alineen las temporalidades y yo busque un escenario de compras. Okay. Nuevamente alineo temporalidad en pro de la tendencia. En este caso, si yo estoy en un escenario para buscar compras, pues lo que tengo que buscar aquí es, nuevamente lo voy a diagramar por aquí, lo que yo voy a buscar aquí es que el precio, vamos a borrar esto, el precio me cree una formación donde me genere ese cambio de dirección. ¿Ok? Siempre teniendo en cuenta esto, obviamente teniendo en cuenta también los conceptos de liquidez y otros escenarios, que esto ya tiene mucho que ver con el plan de cada uno. Puede ser entradas por inducción, por tomas de liquidez, imbalances y demás. ¿Okay? Hay diferentes escenarios. La idea es aquí, más que hablarles de estrategias, que se vayan entendiendo conceptos. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente bajar de temporalidad, irme a un minuto y bueno, desde aquí ya puedo ir interpretando eso, ¿no? El precio se había ido a tomar liquidez, me había creado estas rupturas, okay. Vuelve a crear una nueva ruptura, me vuelve a generar inducciones, okay, porque idealmente el precio, una vez que crea la ruptura, hubiera sido muy interesante que el precio baje hasta estas zonas por debajo de estos dos mínimos tendenciales, pero no lo hace. Pues vamos siguiendo esa continuidad, el precio sigue zonas como tal, pero aquí sí se presenta un escenario interesante, ¿no? El precio crea movimientos, toma liquidez, crea rupturas con cuerpo, nos genera una expansión muy clara de un rompimiento alcista y pues vamos a marcar nuestras zonas de interés, ¿no? Bloques que tienen imbalance por debajo de la ruptura y por debajo del 50%, y por último
podemos marcar todo este movimiento bloque partiendo de este traslape de mechas que tiene imbalance y este bloque del extremo, ¿no? Que particularmente pues la entrada que se llegó a tomar fue de esta manera, ¿no? Cubriendo ambos bloques o zonas. Okay, esto fue 6,5, siempre un poquito. Y nuestro break-even fue el siguiente máximo. Está. Ahora, aquí sí es claro siempre definir que el movimiento que se tomó en este escenario se aseguraron parciales aquí. Por más que el precio no haya llegado al zona óptima, sabíamos que había una noticia. Y ya sabemos que las noticias no siempre pueden estar a nuestro favor. En un momento no sabemos cómo puede reaccionar. Podemos intuir la dirección y entenderla, sí. Claramente sí sabemos incluso leer un fundamental, pero no sabemos cómo va a manipular y qué va a hacer previo a. Sabemos que puede tomar una dirección y esto podría habernos sacado y luego seguir el movimiento como tal, pero en este escenario no. Entonces yo aquí idealmente siempre recomiendo, pues si es que ya estás montado en una situación así, lo ideal aquí sería pues, también cerrar el 50%, cubrir y aprovechar este pequeño beneficio que se pudo haber hecho, y lo demás sí dejarlo correr. Y obviamente esto tuvo una dirección que al menos fue casi un 1 a 8, si no me equivoco, sí, hasta este quiebre básicamente. Okay, que lo ideal pues simplemente hubiera sido el 1 a 3, pero bueno, son oportunidades y son situaciones que no pasan siempre, y si pasan, pues la mejor manera de aprovecharlos es gestionándolo de una manera correcta. Cuando suceden estos escenarios hay que aprovecharlos, nuevamente no suceden siempre. Bien, este sería el escenario, nuevamente alineando 15 alcista, 1 minuto alcista, y seguimos con esa continuación o continuidad de compras. Bien, ¿qué es interesante aquí? La apertura de la sesión inició aquí, pero aquí yo no tenía ninguna zona referenciada como para buscar realmente ventas. Esa es la importancia de yo tener correctamente mapeado un mercado antes de buscar un análisis. No es que yo busque directamente en 1 minuto o que yo vaya directamente a 15 minutos. Yo tengo todas mis zonas marcadas desde temporalidades mayores para saber si es que llega a esa zona, qué hacer. Como no tengo ninguna zona referenciada aquí, no voy a buscar ninguna corrección, simplemente voy a buscar que el precio se alinee. ¿Okay? Aquí sí me tocó esperar por lo menos 1 hora, hora y media desde la apertura de la sesión para yo realmente entender correctamente la dirección y aprovechar ese movimiento. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues vamos nuevamente a 15 y vemos un siguiente escenario, que obviamente sería este. Ok, vamos marcando lo que se fue desarrollando aquí en el precio. Tengo escenarios de 15 minutos que van creando rupturas bajistas, okay, posiblemente correcciones que me puedan llevar a que el mercado pues siga siempre cree esa mitigación de la zona. Recordemos que aquí teníamos una zona de demanda diaria por debajo del 50%, hay que ver qué es lo que puede hacer realmente el mercado aquí. Y bueno, lo que tenemos es ruptura. Nuevamente voy a marcar nueva ruptura y el precio llega a una zona de oferta. Aquí. Esto lo voy a reducir porque esta es una temporalidad mayor. Pendiente. ¿Okay? Y aquí es lo interesante. ¿Okay? Tenía todo este movimiento anterior. De hecho, vamos a marcar este movimiento. Y también tengo que referenciar dónde actualmente el precio ha podido corregir, ¿no? ¿Dónde aperturó la sesión? ¿Okay? A ver, lo voy a marcar un poquito más para que se entienda esto. Está un poquito leve. Sí, ahí. Posiblemente otro color. No, esto está muy fuerte. Ok, ahí. Vamos a marcarlo así para que se vea más claro. Esa es la corrección. Básicamente entendemos que se dio una corrección. Pero miren esto. El precio mitiga una zona con imbalance. Llega para un movimiento de impulso. Genera la corrección. Pero tenemos la casualidad que la sesión no apertura aquí. Apertura aquí. Y esto podría darnos recién una continuidad. Entonces no vamos a buscar la reversión y sí la continuidad.
o esperar que el precio llegue a la zona cara, confirmar aquí en 15 minutos, de 15 para 1 para seguir el impulso. Nuevamente hay algo que no había determinado aquí, lo voy a poner por aquí referencia. Hay algo que tenemos que entender, y es que el precio siempre tiene que seguir una secuencia de prioridad. Nosotros siempre vamos a operar teniendo en cuenta temporalidad mayor, temporalidad mediana, temporalidad pequeña. Temporalidad mayor, semanal, mensual, diario, 4 horas. Temporalidad mediana, 1 hora, 15, 30, 45, 20, 10 minutos. Temporalidad pequeña, 5, 1 minuto, segundos. Básicamente esas serían las temporalidades referenciadas por, vamos a decir, por prioridad. Ahora, nunca vamos a saltarnos de temporalidad mayor a temporalidad pequeña. Muchas veces cometemos el error de llegar a una zona de 4 horas y confirmar en 1 minuto o confirmar en 5 minutos. No, tenemos que ir de una zona de temporalidad mayor a una temporalidad mediana. Si es 4 horas, podemos irnos a 15. Si es diario, podemos irnos a 1 hora o a 15 también. Si estamos ya en 15 y queremos buscar una confirmación, recién podemos ir de una temporalidad mediana a una temporalidad pequeña, pero siempre siguiendo ese orden. Siempre siguiendo ese orden. ¿Listo? Entonces, en este caso, si es M15, yo siempre lo puedo alinear con M1. ¿Vale? Entonces, si seguimos este escenario, podemos aquí confirmar un escenario de ventas o aquí confirmar un escenario de retroceso para compras hasta llegar a una zona de 15 minutos. Ok, vamos a irnos a 1 y vamos a irnos desde la apertura de la sesión. Bien, aquí teníamos un escenario donde el precio pues va creando rupturas. Voy a marcarlo aquí, va creando rupturas. Sé que va a ir tomando liquidez, el precio viene, okay, va creando estos movimientos de quiebres. Ojo, esto tengo que tenerlo nuevamente marcado. Desde donde estoy ubicando, este era el último movimiento de 15. Bien, este nuevamente era mi último movimiento de 15. Si voy a buscar ventas, que estén por encima del 50. Si voy a buscar compras, que estén por debajo del 50. Bien, tengo rupturas. Veo cómo la demanda está entrando en control, al menos entra en un control. Okay, de alguna u otra manera entra en un control. Aquí comienzo a ver algunos movimientos interesantes de toma de liquidez, confirmaciones de compras, y acá puedo tener un escenario para seguir esa corrección. Okay. Nuevamente, siempre centrándome en su fractalidad. Y este movimiento que estoy haciendo aquí, vamos a irnos a 4 y me permite llegar a un 1 a 3 rápido. A ver, siempre referencio 1 a 3 porque es el objetivo que creo yo que es el que te puede dar una mayor tranquilidad. Puedes tener un escenario mucho más rápido. Puedes tener incluso la ventaja de que si es que hoy por hoy tú estás iniciando y tu win rate o tu porcentaje de acierto no es tan alto, esto te puede mantener te puede cubrir muchas cosas, porque incluso el tener un 30% a más, desde un 30%, este objetivo te puede mantener en un profit siempre. Puedes fallar 7 y estar en menos 7, pero al tener 3, básicamente ganar 3 de 10, ya te permite tener más 9, menos 7, básicamente siempre acabas en más 2 positivo. Esa sería básicamente la referencia, por decirlo así. Pero bueno, siempre yo recomiendo el 1 a 3. A las finales igual esto es algo que va a depender mucho de cada uno, del sistema y cómo se siente cómodo dentro de la operativa. Incluso pueden buscar 1 a 2, pueden buscar 1 a 4, 1 a 5. ¿Listo? Entonces básicamente esto. El precio llega a una zona cara, ya tendríamos que estar en un objetivo donde puedes buscar alineamiento de temporalidad. Se pudo dar escenarios para vender, pero bueno, ya estábamos muy cerca del cierre de sesión, por ende pues ya no era algo que íbamos a seguir buscando. Bien, igual se dio toda una continuación, y esto es lo interesante, ¿no? de entender primero la dirección mayor
para luego tener la dirección de una temporalidad menor, confirmando. Bien, aquí se alinea nuevamente la temporalidad y nos da esa continuidad de impulso. Ahora, si yo referencio donde inicié, pues si inicié aquí, lo que voy a buscar es que el precio llegue hasta aquí. Si no me gusta operar el retroceso, probablemente aquí no haya tenido entrada, o si hubiera entrado en estas zonas para seguir vendiendo. Bien, bueno, seguimos entonces con este ejercicio en estos escenarios. Por último, nuestro último escenario que tenemos es este. Vamos a ponerlo por aquí. El precio había llegado a una zona barata que posiblemente nos dé esta corrección. Tiene toda una pinta y una formación de corrección. Hay que entender nuevamente, y siguiendo este criterio, voy a borrar esto, el criterio que habíamos visto de temporalidad mayor, no me puedo ir a temporalidad pequeña. Por ende, lo que sí puedo hacer es refinar esta zona, y esa zona refinada, si obviamente genera una confluencia con esta mitigación, puedo irme a un minuto. Pero nuevamente, la palabra es refinamiento, no reducción de zona, porque muchas veces decimos, vamos a tener la zona diaria y la vamos a reducir. ¿Cómo la vamos a reducir? Pues este es mi último bloquecito que tengo por aquí y voy a marcarlo. Y eso no es refinar, esto es reducir una zona. Refinar es buscar dentro de esta misma zona una zona relevante, o que al menos me muestre algo interesante. ¿Y qué me está mostrando aquí? Lo que sí tengo es este bloque que me ha generado un imbalance, que el precio tiene una interacción incluso con una zona anterior de ventas, que fue la última reacción que me genera el impulso. Y bueno, aquí también aplico algo interesante, que es este movimiento de aquí es como una acumulación interna, donde el precio básicamente lo que está haciendo es crear un movimiento por encima, crear un movimiento por debajo y llevarse toda esa liquidez de la acumulación. Esta es una zona refinada para mí, una zona relevante que yo sí puedo tomar en cuenta como posible escenario. Si esto genera una confluencia, vale, ahora sí me puedo ir a ver este movimiento en un minuto y entender cómo se dirigió el precio. Pero que me doy cuenta nuevamente que no inició la sesión en la mitigación, sino en la continuidad. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Ok, miren, aquí el precio sí me genera una confirmación. Sí te puede haber dado una entrada en la apertura. No de las ideales para mi gusto, porque acá no tengo ninguna manipulación de liquidez. Tengo una continuidad. Y aquí sí tengo una toma de liquidez. Y aquí sí tengo una nueva expansión del movimiento. Aquí, perdón, aquí vamos a tener la ruptura. Y aquí sí voy a marcar mis bloques como tal. Ok, 5 pips y esto me da el 1 a 3 válido. Donde hubiera puesto el break even, pues el break even siempre en la zona donde ya no vas a tener el control. ¿Sí? Y estos probablemente hayan sido todos los escenarios que hemos podido tener en esta semana, los más relevantes al menos, entendiendo todo desde una perspectiva de un minuto. Bien, todo desde una perspectiva de un minuto y teniendo en cuenta las sesiones, sobre todo las sesiones, cómo aperturan y cómo yo puedo ubicar una correcta dirección por sesión. Bien, entonces básicamente estos son los escenarios. Ahora les quiero dar mi perspectiva de tomar entradas de un minuto. Si bien es cierto, las entradas de un minuto te van a permitir tener diferentes beneficios. Por ejemplo, beneficios como tener mayores oportunidades, ver mayor detalle, incluso el tiempo de recorrido del beneficio que buscamos. En este caso, por ejemplo, 1 a 3 es muy bajo, puede ser un tiempo entre media hora, 1 hora que demore un trade. Es mucho más rápido, por lo cual te permite tener mayores oportunidades. Eso es una ventaja, pero también tiene sus desventajas. Una de ellas es que al estar siempre en un movimiento de detalles, ¿okay? Porque un minuto te da mucho detalle, sobre todo cuando uno es nuevo, tiende a perderse mucho por la temporalidad. Comenzamos a
a perder la noción de las temporalidades y de sus direcciones, y a veces nos centramos tanto en un minuto que comenzamos a perder la dirección en general. Tenemos más cantidad de stop loss porque como hay mayores oportunidades nos fuerza esto a estar operando. Por esto, si es que esto no se alinea a una correcta gestión y a un correcto sistema, puede perjudicar también nuestro resultado. Y por último, estar en un minuto genera que de alguna u otra manera estés pendiente de la gráfica, estar pendiente, porque tenemos que buscar estas formaciones en temporalidades pequeñas. Y esto obviamente para los que están empezando, que no siempre van a tener el tiempo para estar frente a la gráfica, puede generar puede perjudicar, ¿ok? Y aquí va, digamos, un criterio que yo siempre tengo. Hay que usar un minuto siempre y cuando realmente se necesite. Muchas veces el mercado te da formaciones en 15 o en temporalidades medianas que no necesitas buscar confirmaciones de un minuto. Sí, puede que sean menos las oportunidades, pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que nosotros no podemos adaptarnos al trading. De hecho, no debemos, porque aquí van a nacer frustraciones, criterios incorrectos, como decir, ok, tengo que dejar mi trabajo para yo dedicarme al trading, cuando esto es totalmente falso, o creo que no hay nada más alejado de la realidad. No necesitamos dejar lo que hoy por hoy estamos haciendo para hacer trading. Lo que sí tenemos que hacer es adaptar un sistema, y no adaptarnos nosotros al trading, sino crear un sistema que nos permita que el trading se adapte a nuestro estilo de vida. De hecho, pienso hacer un video, y coméntenme ahí en la cajita de comentarios si es que quisieran ver pronto este video, donde yo les muestre una manera de cómo operar en temporalidades medianas o altas, teniendo en cuenta sesiones o incluso simplemente teniendo en cuenta un análisis en temporalidad mayor, sin centrarnos tanto en sesiones operativas y sí en horarios, pero horarios que nosotros disponemos, ¿vale? Entonces, nuevamente, M1 operar en temporalidades muy bajas nos puede dar muchos beneficios, pero también hay que tomarlo con pinzas. Yo siempre creo que uno tiene que buscar un equilibrio, y tendríamos que buscar escenarios en donde sea necesario realmente bajar a un minuto, como también simplemente tomar en cuenta las otras temporalidades como temporalidades medianas. Bien, entonces espero que realmente este video les haya ayudado para resolver muchas dudas. Si les ha gustado, pues dejen su like, compartan. Si es que aún no están registrados o suscritos a este canal, pues suscríbanse, y obviamente pues voy a estar muy atento para seguir aportando un poco más de valor y obviamente subir mayor contenido. Conmigo es hasta aquí, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo en una próxima sesión. Chau, chau.